Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si se escucha bien, se ve bien. Bueno, hoy vamos a tener un vivo diferente, sumamente interesante, junto con el doctor Mario Genero, ahí que se está sumando. Acepté la solicitud, Mario. Mario, Hola, a ¿cómo ver. estás? Ahí está Hola, buenas perfecto. noches. Buenas ¿Cómo estás, noches. Fabio? Todo Muchas muy gracias bien. por la invitación. Faltaba más, las gracias son las mías. La verdad que estar molestándote por ahí un fin de semana es complejo. Así que bueno, te agradezco a vos el aceptar la invitación. Es un placer compartir este tipo de información que vamos a hablar hoy porque últimamente hay mucha confusión, es un tema que avanza muy rápido y ya vieron que aún con las vacunas contra el COVID basadas en ARN hay mucha complejidad de interpretación. Todo lo que tenga que ver con la medicina de precisión y la genómica tiene sus cuestiones que hay que aclarar bien qué cosas son para uso clínico médico, ¿no? Bien, perfecto. Ahí están diciendo que no se escucha, no sé si el resto escuchará. Que manden algún pulgar o algo, o alguna señal que se escucha bien. Eh, Bueno, ahí verás que se va sumando gente. Mario, primero te voy a presentar. Para mí va a ser difícil porque voy a tener que hacer eh, un- una traducción un poco de un tema sumamente complejo. Trataremos de llevarlo al idioma más coloquial posible para que se comprendan, porque para los médicos también es sumamente complejo poder entender el idioma el que hablan los genetistas. Es algo absolutamente nuevo para la medicina, o por lo menos para aquellos que no la practicamos. Así que bueno, el doctor Mario Genero es especialista en medicina preventiva, genómica y de precisión. Es el director médico del laboratorio Aigen, que después podemos preguntarle al doctor de qué se trata. Eh, es miembro del proyecto internacional del proteoma humano, es miembro de la Sociedad Internacional de Biología Computacional, es miembro de la Asociación Americana de la Medicina de Precisión. Así que, bueno, Mario tiene varios trabajos de publicación y está trabajando permanentemente con una. Después nos puede contar un poco en Cambridge, en Harvard, con respecto a todo lo que es la medicina de prevención, de precisión, y con unas computadoras sumamente avanzadas que lo que hacen es un poco, no sé si habrán escuchado todos hablar de lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, Mario por ahí nos puede llegar a explicar un poco más adelante. Mario, como para arrancar, me gustaría que nos cuentes un poco qué es la medicina de precisión. Bueno, la medicina de precisión es un nuevo campo activo actualmente en la medicina que tiene que ver con tener en cuenta la variación individual de los genes del ADN de cada individuo en relación al medio ambiente donde vive y a su estilo de vida. Entonces, la medicina de precisión va a aportar datos concretos objetivos y va a complementar el arte de la ciencia médica que tiene mucha subjetividad.
¿sí? Entonces, va a haber un híbrido con mucha utilidad y aplicabilidad para el mejor manejo del diagnóstico y de los tratamientos para los pacientes. ¿Qué quiere decir tener en cuenta la variación individual de cada individuo en términos de sus genes, en términos de su ADN? El tema lo vamos a explicar en forma sencilla, ¿sí? El ADN tiene 4 letras y forma un código. Esas 4 letras son la A y la T de adenina y timina, o más fácil, Aníbal Troilo. Y por otro lado tenemos citosina y guanina, convengamos que puede ser Carlos Gardel. Entonces tenemos Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Cuando algo está mal, aparece un Aníbal Gardel o un Carlos Troilo. Vamos hasta ahí, ¿sí? Perfecto. Esos cambios, lamentablemente, no son los mismos dependiendo de qué población estamos considerando, ¿sí? Por ejemplo, el Homo sapiens se divide en varios grupos. Técnicamente eso se llaman, una de las formas de denominarlos son haplogrupos. Pero para no complicarla, digamos que el Homo sapiens se divide en grupos en el planeta Tierra y hoy en día somos casi 8.000 millones de habitantes, ¿sí? Y podemos asumir que con los datos que tenemos ahora podemos considerar 30 grupos importantes. Y la complejidad yace en que un cambio en caucásicos, en europeos, que es maligno, que es complejo y que es deletérea para su salud, el mismo cambio para un amerindio en Latinoamérica es benigno, ¿sí? Esa es la complejidad que tenemos ahora y por eso estos estudios se basan en comparar con un metro patrón. El metro patrón es el genoma humano ideal que debe incluir todas las variantes de esos grupos que hablamos de los 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Lamentablemente, no está hecho el metro patrón para todos ellos. ¿Por qué? Porque el proyecto de genoma humano fue desarrollado y pagado, ¿sí? Solventado por los países más ricos del planeta, el grupo de los 8 básicamente, y no por nada extraño, simplemente porque se dio así, el 85 a 90% de los datos actuales del metro patrón del Homo sapiens es caucásico, ¿sí? Y lamentablemente para los hispanoparlantes, ¿sí? Incluyendo los hispanos que viven en Estados Unidos hacia abajo, no llegamos al 1,5% de representatividad en el metro patrón que hay ahora, disponible públicamente. Entonces eso hace que cuando uno quiere interpretar un dato aquí en Latinoamérica, en Buenos Aires, o en Brasil, o en Colombia, uno debería ajustar lo que se llama la frecuencia alélica a la población que estudia. Y eso no está ocurriendo. Entonces, el primer llamado de atención es cuidado con las interpretaciones que se hacen con los estudios genéticos genómicos aquí, cuando sabemos que el metro patrón de la Iberoamérica, de la Latinoamérica, todavía no está. Entonces hay que tener muchísima precaución con lo que se opina de si una mutación es benigna, es neutra o compromete o no la salud.
Por suerte, en el área oncológica está un poco más claro, hay genes que se llaman oncodriver genes, que eso significa hay aproximadamente 680 genes que tienen que ver con el cáncer en todo el genoma hasta el día de hoy. Y se saben bien qué mutaciones y las poblaciones que involucra. Por eso es si hay un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, un cáncer de próstata, y uno tiene la posibilidad de tener un perfil para esa área de la medicina, la oncología de precisión, está muy avanzado respecto del resto porque ya se sabe que tal cambio en Aníbal Troilo o Carlos Gardel le corresponde tal biofármaco o tal esquema quimioterapéutico más los fármacos biológicos que son de última generación o inhibidores enzimáticos, etc. Volviendo a, en dos palabras, resumir lo que avanzamos hasta ahora para que no se pierda. Los estudios genéticos, genómicos, la diferencia entre genética y genómica es que la genética estudia gen por gen, estudiaba históricamente, y la genómica más recientemente con el uso de inteligencia artificial y supercomputadoras se estudia todo el genoma de una vez. Esa es la diferencia entre genética y genómica. Lo que tiene que quedar en claro es que falta un tiempo, se piensa que hasta el 2028, 2027, 2028, los hispanoparlantes latinoamericanos no vamos a tener suficiente porcentaje de data en el metro patrón como para confiar 100% de todos los estudios que se hacen en la región. Eso se trata de que hay que juntar poblaciones, muestras de poblaciones, desde pueblos originarios hasta las actuales, para engrosar la data que, como les dije, hoy solo representa el 1,15%. Y eso para hacer los cálculos matemáticos del semáforo, porque estos estudios uno lo asocia a un semáforo. El resultado de la mutación puede ser luz verde, que es ventajoso, amarillo, que es neutro, todavía no hay estudio suficiente como para saber si es malo o es bueno, y rojo, la luz roja, significa que está probado en ciertas poblaciones que ese cambio de Aníbal Gardel es deleterio para la salud del paciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos a llevarlo un poco. A ver, lo que está explicando Mario es que hay una genómica que va variando de acuerdo a las distintas localizaciones y que hasta ahora se van recopilando datos y que la menor proporción de datos recopilados hasta ahora tiene que ver con nuestra región, que no representa ni el 2% de los estudios con respecto a toda la genómica que hay a nivel mundial. La genómica, lo que explicaba Mario, que es todo lo que la gente conoce como el código genético, y este código genético también puede estar variado, que nos dirá un poco más adelante Mario, que tiene que ver con lo ambiental. Una cosa es lo genético y otra cosa es lo ambiental. No solo lo ambiental por la región donde uno está, sino que también está relacionado muchas veces con el estilo de vida, con la realización de actividad física, de acuerdo a lo que uno come, a las culturas de lo que uno come. Todo eso puede ir sufriendo modificaciones de esta genómica. Y la medicina de precisión, lo que explicaba Mario, es que se trata de una medicina mucho más dirigida, una medicina puntual, que va directamente a un foco preciso. Digamos, va como a buscar la llave en la cerradura para determinados tratamientos muy, muy, muy precisos, con un nivel de eficacia muy superior a lo que por ahí
uno da un antibiótico general para una infección. Esto es algo bien puntual. Y esto es estudiando la genómica y a partir de ahí decidir un tratamiento. Creo que más o menos lo expliqué bien, Mario. Sí, totalmente. Siguiendo lo que decías del antibiótico, hasta ahora, por ejemplo, manejábamos amoxicilina para todo el mundo, no importa qué grupo y ni dónde vive. Se llamará comercialmente diferente, pero el principio activo farmacológico es la amoxicilina, una sola. Bueno, con el concepto de medicina de precisión, como ponemos foco en la variación genética de cada individuo en relación a su estilo de vida y en dónde vive, tendríamos que hacer diferentes amoxicilinas, porque se sabe que algunas no van a funcionar. Ese concepto lleva, por ejemplo, en la gastroenterología. El tubo digestivo está abierto arriba y abajo, ¿sí? Boca, ano. Y por esa razón, la mayor parte del recurso inmunológico del humano está puesto a orillas de ese gran tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí entra todo lo de afuera, ¿sí? Y el cerebro sabe lo que entra porque en el intestino se absorben millones de moléculas que le informan todo, desde la salinidad, el grado de oxidación, y eso hace al medio ambiente. Entonces, el famoso eje de la microbiota, los bichitos que viven en el tubo digestivo en conexión con el cerebro, es un mecanismo adaptativo de evolución del Homo sapiens. Y eso lo comentamos porque también hay una cuestión ahora que ha tomado un vuelco muy importante, lamentablemente, es que así como ocurrió hace varios años con el papilomavirus, que todas las mujeres del planeta Tierra tenían papilomavirus, ahora todo el mundo es alérgico, entre comillas, es intolerante adecuadamente a la lactosa, ¿sí? Entonces hay inventos de todo tipo con los test que se hacen para la lactosa, ¿sí? Y ahí, volviendo a la conexión microbiota-cerebro y mecanismos adaptativos y fenómenos inmunoinflamatorios del tubo digestivo, ocurre que la lactosa es una enzima que desdobla a un azúcar, un disacárido, que está formado por la lactosa y la glucosa, ¿sí? Eso es lactosa. Entonces, se requiere una enzima que corte esos dos monosacáridos, el disacárido en dos monosacáridos, para que se pueda absorber. Lo que ocurre evolutivamente es que el humano, el Homo sapiens, cuando se movió de África a Europa, desarrolló por una cuestión de una mutación en el gen del cromosoma 2, donde está la enzima lactosa, la posibilidad de contar con lactosa en el ribete en cepillo del tubo digestivo más allá de la niñez. Porque sabiamente el ser humano, los mamíferos, tienen esa enzima activa mientras son lactantes y niños. Después, por un fenómeno epigenético, ese gen se silencia porque los mamíferos no necesitan tomar leche en adulto, ¿sí? Eso es una barbaridad que hicimos como Homo sapiens. Pero, referido a la evolución, 8.000 años atrás, en el Neolítico, el Homo sapiens que había migrado a Europa, ¿sí? Por el Cáucaso y por toda una región de lo que sería Croacia ahora, desarrolla una mutación que le permite a esos humanos tener lactosa de adulto. Y por eso empiezan con una actividad que se llama ganadería.
y los pueblos de neandertal y donovanicos y otros más que, bueno, no vienen al caso, empiezan a practicar la ganadería y como tienen esa mutación ventajosa que le permiten tener lactosa de adultos, pueden comer productos derivados de la vaca, ¿sí? Desde leche fluida a cuestiones fermentadas como el yogur y los quesos, ¿sí? ¿Por qué di todo este derroteo? Porque ahora todavía no tenemos el metro patrón de cómo funciona eso para los latinos y ni siquiera para los caucásicos. El gen de esta enzima está en el cromosoma, el brazo largo del cromosoma 2, y en el mismo cromosoma 2, muy cerca de donde está el gen de la lactosa, hay otro gen que se llama MCM6, que es el controlador epigenético, es la llave que prende y apaga el gen de la lactosa. Y lo que se ha visto en un trabajo de hace pocas semanas en poblaciones caucásicas, que los polimorfismos de la llave que prende y apaga el gen de la lactosa, que se llama MCM6, es mucho más relevante que detectar la intolerancia a la lactosa. O sea, el mecanismo íntimo es por la llave, no por el gen en sí. Entonces eso agrega una tremenda complejidad que todavía no estamos en condiciones de ofrecer algo concreto como herramienta diagnóstica para la intolerancia a la lactosa. Todavía el gold estándar, el test de elección, es una biopsia dirigida a la parte proximal del yeyuno, ¿sí? Eso no ha cambiado nada, porque todavía no tenemos la data de población como para saber qué polimorfismo repercute en tal o cual población. Entonces, teniendo claro esto, no se embarquen en que le quieran hacer estudios carísimos porque es parte de la verdad. Todavía no tenemos, no están validadas esas herramientas. Aprovecho para aclarar dos cosas acá. Sí. No, a lo que vas entonces es que la intolerancia a la lactosa, o sea, la ausencia de la lactasa está, hasta ahora no se hacen test genéticos, sino porque no está aprobado, ni siquiera está aprobado acá regionalmente, sino siguen siendo los test que se hacen para, o lo que los médicos hacemos muchas veces es ensayo clínico con el paciente, donde se arregla o se coordina la exclusión de la lactosa como prueba una semana y ahí los resultados clínicos. Pero hacer test, te lo menciono porque mi última paciente ayer le cobraron $1.000 para hacer test y decirle que es intolerante a la lactosa, que tiene sensibilidad al gluten. Y la verdad es que no sé cómo hacen para hacer un diagnóstico de sensibilidad al gluten, son genios porque hasta ahora no hay nada publicado con respecto a eso. Por eso es importante lo que estás diciendo, que todavía hay muchas cosas que siguen siendo clínicas, por más que se ha avanzado tanto con la medicina de precisión, ¿no? Justo en esta área, el capítulo sería los fenómenos inmunoinflamatorios del tubo digestivo, como gran título. Tenemos ahí intolerancias más frecuentes, intolerancias a todos los aditivos químicos, al jarabe de maíz de alta fructosa, sin complicarla con las cuestiones químicas industriales, de todo lo que sea preservar alimentos, que todo eso genera, depende qué perfil genético daño o no en el tubo digestivo, mucho más importante que la lactosa, ¿sí? No quiere decir que no sea importante la lactosa, pero habría que poner todo en un paciente, todo en orden, ¿sí? Saber si consume jarabe de maíz de alta fructosa, si come crucíferos en exceso, si come solanáceas. Para aclarar un poco, por ejemplo, solanáceas son la papa, la berenjena, el tomate, todos los pimientos, la baya de goji, ¿sí? Todo eso son solanáceas y tienen sustancias químicas propias de la naturaleza
esos fitoquímicos, como así se llaman, depende qué grupo de Homo sapiens, de los que ya sabemos que somos diferentes, algunos van a ser susceptibles el semáforo. A alguno no le va a hacer nada, a otro ni sí ni no, y a otro le va a hacer tremenda inmunoinflamación. ¿Sí? Entonces, hay otras cuestiones de fitoquímicos mucho más importantes. Entonces, evaluar bien a un paciente incluye no solo la biopsia cuando es crítico y se justifica que tiene malnutrición, que su clínica es muy florida y tiene un disconfort, no puede estar bien. Entonces uno empieza a rastrear todo lo que estamos diciendo, ¿no? Las cuestiones químicas, las intolerancias a fitoquímicos, pesticidas, metales pesados, lactosa, todas las sustancias que se ponen como gluten. Ustedes saben que el trigo panadero se llama así porque lograron al principio por crossing over. Crossing over es una técnica que se usa todavía en genética clásica, donde se obtienen híbridos que tienen mejores condiciones, ¿sí? Así avanzó la agricultura moderna hasta el día de hoy, ¿no? El trigo original tenía casi nada de gluten y lo fueron hibridando naturalmente, no transgénicos, sino por hibridación natural, y al correr de 20, 30 años, el trigo empezó a tener mucho más gluten. ¿Por qué? Porque el gluten es un pastiche pegajoso que permite la panificación. Hace no más de 20 años, el panadero que tenía el horno empezaba a las 3 de la mañana, porque como el trigo de hace 20 años atrás no tenía tanto gluten como el de ahora, la panificación era lenta, entonces tenía que disponer de 4 a 5 horas. Hoy el trigo panadero de cualquiera de las agroindustriales más famosas tiene un poder de panificación muy rápido, por eso hay otros procesos de crioconservación y hornos especiales. Todo ese avance hace que en muy corto periodo de tiempo el tubo digestivo del Homo sapiens está sometido a cambios que en la naturaleza le llevaron 2.000 a 3.000 años de adaptación. Y eso es lo que estamos viendo, pero no enfoquemos solo la lactosa. Para redondear el tema de por qué sí, por qué no, hay dos tipos de test, y esto tuvo controversias enormes en Estados Unidos. Hay una cosa que se llama los test over the counter, que los que cuando va a Estados Unidos, por ejemplo, en Walgreens, en cualquier farmacia de supermercado, usted por 190, 180, $200 le hacen un test genético genómico para saber qué tiene que comer, si es alérgico y sus ancestros. Hasta tal punto que la FDA a estos test los clasifica bajo entretenimiento ancestral, prohibido su uso clínico. Los médicos no deberían tomar decisiones médicas en base a este entretenimiento ancestral, de ancestralidad. Un estudio ¿Sabes de qué? genoma clínico, Es sí, penoso, pero esos test acá se venden a valores de arriba de 100.000 pesos. Y, la, y lo peor es que, digamos, la gente es asesorada para hacer dietas sumamente restrictivas a partir de estos test. eso, bueno, lo resumimos. O sea que yo dije que había dos tipos de test. Estos que son entretenimiento de ancestralidad, $200 máximo. Y hay otros test que son genoma completo de uso clínico, cuyo valor en la Universidad de Harvard es $3.900, cuya interpretación
el genetista y consejero genético cobra $3.000 más en Harvard, estoy aclarando, ¿sí? Y que tiene autorización de la FDA para tomar decisión médica, y la mayor utilidad de estos test es lo que se llama enfermedades poco frecuentes en niños, o lo que en inglés se dice rare disease, o enfermedades raras poco frecuentes, que no es tan así, son más frecuentes de lo que pensamos, y el término correcto son enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Hay niños que tienen 5, 6, 7 años y están sin diagnóstico. A esos niños y sus padres se dice que están viviendo una odisea diagnóstica, ¿sí? Tienen el cuadro clínico muy complejo, pero no tienen diagnóstico. Ahí está la mayor aplicabilidad actual de un genoma clínico completo aprobado por el FDA, que vale casi $4.000, ¿sí? $4.000 en Sudáfrica, en Buenos Aires o en Harvard. ¿Por qué? Por la tecnología involucrada, porque se usan recursos tremendos para hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces eso tiene que quedar en claro. ¿Sirven los test genéticos y genómicos? Por supuesto que sí, pero hay guías. La Asociación de Genética Médica de Estados Unidos, las sociedades internacionales de genómica, genética, proteómica, el genoma humano, tienen guías. No se puede informar al paciente ningún cambio genético en Aníbal Gardel, Carlos Troilo, que no tenga salida terapéutica, ¿sí? Yo no puedo, porque estoy haciendo una investigación científica, informar los genes de la demencia, porque acabo de encontrar un nuevo regulador génico. Eso está muy bien para el avance de la ciencia, pero no para uso clínico. Toda cosa de uso clínico está en una guía, ¿sí? Y esos genes que se pueden manejar clínicamente, en el espectro de la clínica médica familiar, hoy no supera los 70 genes, ¿sí? Aprobado por FDA. Dijimos que había unos 600, 700, pongámosles, genes que tienen que ver con lo que se llama oncodriver genes, que se refieren a los genes involucrados en los cánceres. Y hay unas 8.600 enfermedades monogénicas de un solo gen, en donde uno puede aplicar terapia génica, y se está aplicando con éxito con una nueva herramienta que se llama CRISPR, C-R-I-P-R, que es como un editor. ¿Se acuerdan las viejas máquinas de escribir que tenían un corrector blanco? Que ustedes usaban el backspace y borraba el cambio. Bueno, el CRISPR es eso. Detecta, uno tiene que decirle dónde está la alteración en el gen, y ese complejo enzimático va y lo cambia de Lo acuerdo repara. a... Lamentablemente, solo ocurre en enfermedades monogénicas, de un solo gen, y hasta el día de la fecha, esa herramienta se ha usado en 9 enfermedades diferentes, de las 8.600 que están en catálogo estudio. Lo que quiero decir es que hasta el año 2027-28 no vamos a sacarle verdaderamente el jugo a lo que es la revolución ómica, porque no es solo genómica. La revolución ómica toma su nombre porque todo termina en ómica. Genética viene genómica, de las proteínas proteómica, transcriptómica, inmunómica, y podemos seguir así. Todo lo que termina en omics es parte de que para interpretar esa especialidad médica se usaron recursos del proteoma, del genoma, del metaboloma, e inteligencia artificial, etc. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, perfecto. Y la verdad que es obviamente una recomendación para usar con mucha responsabilidad datos que a veces se toman muy livianamente, y bueno, obviamente gente seria, porque te puedo asegurar de gente que permanentemente engaña a los pacientes o prometen resultados
es cada vez mayor. Te digo que con la explosión de las redes, sobre todo en este tiempo de pandemia, esto ha explotado y ya cualquier persona da recomendaciones y las cosas son tomadas, digamos, seriamente y pueden, inclusive no médicos, y hablan de teorías, de mecanismos y especulan y te digo, es que cualquiera habla y ya se toma como palabra cierta. Imagínate alguien que está estudiando el genoma, que tiene potenciales resultados, pero con la responsabilidad de decir, no, miren, estos resultados ni se los vamos a decir porque en realidad todavía falta mucho camino por recorrer. Y que la utilidad clínica, ¿sí? Donde la utilidad yace cuando uno puede cambiar la conducta médica. Si el resultado que yo obtengo no me ayuda a cambiar para mejorar el criterio médico diagnóstico, no sirve, ¿sí? Y por eso es que existen las guías, no hay que inventar la rueda. Como les acabo de decir, para la oncología hay 600 y pico genes estudiados. No todos esos genes están estudiados en todos los Homo sapiens que hablamos, que hay como 30 grupos así a grosso modo. De las enfermedades poco frecuentes, que hay 8.600 bien estudiadas, pero solo en muy pocas podemos hacer el diagnóstico, hay mucho de especulación. Y de lo que se llama nutrigenómica, que es una nueva área de la medicina que va a ser explosiva por tener en cuenta el perfil genético para ver qué tenemos que comer. Pero eso todavía está en pañales, o sea, no hay nadie serio de los centros más grandes del mundo que le diga a alguien qué tiene que comer porque estudió el genoma. Es cierto, y yo soy uno de los que está estudiando uno de los genes que tiene que ver del licopeno, que es el nutrifitoquímico, es la sustancia química que está en el tomate, es un beta caroteno que se llama licopeno, que le da el color rojo al tomate, a la sandía, a la guayaba, etcétera, que tiene un tremendo poder antioxidante en el endotelio del aparato cardiovascular, pero es un proyecto internacional que estamos haciendo, que va a dar sus frutos, pero nosotros no podemos decir que porque usted tenga un Aníbal Gardel no puede comer sandía, ¿sí? O sea, hay la especialidad va a ser un boom, ¿sí? La nutrigenómica va a revolucionar. De hecho, la Clínica Mayo, su instituto de genómica en Rochester, dentro de la comida que le dan al convaleciente que ya tiene el genoma completo, saben qué oncogen tiene, qué cóctel quimioterapéutico más biológico, más inmunoinductor le dieron al paciente, en la comida tienen consultores de Ayurveda para darle comida viva, ¿sí? Activan enzimáticamente el desayuno porque no pueden hacer ustedes tremendo gasto diagnóstico, tremendo gasto terapéutico en la Clínica Mayo y al otro día darle galletitas express con una mermelada. Se va, está claro dónde vamos. Clarísimo. Entonces hay que tener coherencia. El desayuno de esos pacientes no es que van a ser todos ayurveda, pero la Clínica Mayo tiene consultores. Por ejemplo, alguien que sabe de dar enzimas activas a esos pacientes porque van a recuperar más rápido su beneficio, ¿sí? Y entonces le enseñan a comer pan ácimo, kefir, y hay todo un delirio con eso, pero hay mucho chantada al mismo tiempo. Hay que ser claro, el kefir es un elemento tremendo, pero puesto en un contexto, no en porque tome kefir que le va a hacer una inmunoestimulación a su sistema inmune. O sea, es muy delirante eso. Bien. Recién voy por la misma pregunta, por la primera pregunta y llevamos 40 minutos, no vamos a llegar con todas las preguntas, Mario. Eh, Bueno, vamos eh, rápido. bueno, me gustaría que
en breves minutos nos cuentes un poco el proyecto en el que vos estás trabajando en Harvard, el Sí, tema de estas computadoras que se utilizan y que va aumentando la cantidad de datos para estas supercomputadoras poder tener datos que ayudan a la inteligencia artificial, ¿no? sí. Mi laboratorio está en la Universidad de Boston y está conectado con el Broad Institute en Cambridge, al lado, ahí, a 10 cuadras de diferencia. El Broad Institute es un instituto de genómica más importante del mundo que se creó para no duplicar esfuerzos entre el MIT y Harvard. Como todo lo que se requiere para la genómica, proteómica, las ómicas, son recursos carísimos, la dirección de Harvard y el MIT llegaron a un acuerdo de decir, es mejor que hagamos un instituto y 50 y 50 cada uno, que el MIT y Harvard tengan su propio instituto de genética, no tenía de genómica. A esto le denominaron Broad Institute y el Broad es la excelencia en todo lo que es genoma humano. Y ha ocurrido algo muy importante en las últimas semanas, que el borrador del genoma humano que se anunció en el 2001 con Clinton y Blair, en realidad era un borrador muy pequeñito. De hecho, el último septiembre se terminó realmente el borrador telómero tu telómero, ¿sí? Miren los años que pasó. ¿Y por qué ahora estamos tan esperanzados en que en un corto plazo vamos a tener esa utilidad clínica que va a permitir cambiar conductas médicas en pro del paciente, del perfil individual del paciente? Hay un nuevo lenguaje en computación que se llama Julia, y el que se usa para el genoma se llama BioJulia y permite comunicarse con computadoras que están en un rango de petaflop. Entonces, vamos despacito. Conocen el gigabyte, ¿sí? Un gigabyte, ustedes lo conocen. Sí, 1000 giga es un terabyte. un tera. Terabyte. 1000 tera es un petabyte. ¿Para qué hacemos toda esta disquisición? Porque antiguamente, hace un año y medio, el 90% de las herramientas bioinformáticas se escribían en Python, un lenguaje de computación, y el rango de trabajo era terabytes, ¿sí? 1000 gigas. Pero con el nuevo lenguaje podemos sacarle mayor beneficio a las supercomputadoras, pero hubo que escribir todo de nuevo en BioJulia. Y ahora el genoma escrito con Python, el resultado estaba en 3 a 4 meses, a un costo de casi $4.000. Y hoy, usando rango de petaflop y inteligencia artificial, lo podemos tener en 2 o 3 días. Eso es por la velocidad de cálculo Qué y va. porque se pasó de usar machine learning, o sea, la inteligencia artificial tiene dos grandes avenidas. Machine learning, donde nosotros le enseñamos a la máquina lo que hay que preguntar, y deep learning, que significa que la máquina per se, en base a su experiencia, va a preguntar por ella misma, sin necesidad que nosotros le enseñemos algo. Esa es la otra Excelente. diferencia. ¿Y qué se le pone de datos? Bueno, acá volvemos nuevamente al pico y la pala. Todo empieza por una correcta historia clínica. Y para hacer una correcta historia clínica de primera vez, no puede ser un taxi. No la puedo hacer en 10 minutos y con 14 pacientes en la sala de espera. Olvídense. Si ustedes son conscientes que un abogado, ustedes tienen un tema X complejo con la justicia,
le recomiendan a un abogado. ¿El abogado qué va a hacer? Venga, lo escucha 2 o 3 horas, 3, 4 veces hasta que le dice, bueno, déjeme todo este material y yo con mi equipo lo voy a estudiar y vemos a ver qué hacemos con usted. ¿Sí? Y se fueron de 3 a 4 semanas. Bueno, los médicos nos creemos Dios y en 10 minutos no podemos de primera vez saber qué hay que pedirle al paciente, qué tiene, nada, es verso. Entonces, ¿para qué vamos a usar BioJulia, Deep Learning, tremenda máquina, estudio de $4.000 si la historia clínica no la podemos leer del desastre que escriben nuestros colegas? Entonces, nuevamente, tenemos que bajarnos del caballo y empezar a organizar lo básico. ¿Por qué? Porque la máquina me va a preguntar una historia clínica internacional con un lenguaje que se llama SNOMED, que es como el esperanto, para que un pólipo inflamatorio sea lo mismo en Japón, en Tanganica o en Colombia. Y eso no está ocurriendo, porque acá los patólogos, colegas, cada uno interpreta, ¿sí? Son como quieren. Pólipo velloso cuya hipercromatía empiezan con unos delirios, un párrafo de 10 frases para decir que es un pólipo. Y no va así, no inventes nada. Agarrá el SNOMED y fíjate el QR code del pólipo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder comparar nada con nada. Entonces, fíjense que más allá de la medicina de precisión, el agujero más grande lo tenemos en el ABC. O sea, no hay medicina de precisión sin historia clínica hecha como corresponde. Para hacer la historia clínica necesitamos de primera vez 70 a 90 minutos, si ustedes tienen experiencia. Y después hablamos. Igual es mundial esto, Mario, porque vos sabés Totalmente de que acuerdo. donde, Totalmente de donde acuerdo. hablas, no sé, en España, pobres los médicos de atención primaria no tienen ni 10 minutos para atender, o sea, es imposible, la verdad, es imposible. Bueno, aprovecho esto para ir redondeando este tema. ¿Por qué saco esto? Porque el Broad Institute que estamos hablando, ellos quieren hacer un estudio de prevención de cáncer colorectal a nivel mundial. El problema con el cáncer colorectal, ellos lo proponen porque lamentablemente ha ocurrido un aumento importante estadísticamente en el grupo etario de 20 a 35 años, pacientes jóvenes, ¿sí? En todo el mundo. Entonces, hay algo ambiental que está pegando a las células madres del tubo digestivo. Y eso hay que describirlo y detectarlo. Y al día de hoy eso no está. Entonces, como yo los conozco a ellos de hace un tiempo, me dicen, ¿y por qué no participás y ponés datos de Latinoamérica? Bueno, entonces yo le digo, bueno, déjenme que yo me organice y les traigo la propuesta que podemos tener de Latinoamérica, no de Argentina, de toda Latinoamérica. Y bueno, vengo y hablo con Nacho y lo que queremos hacer es un estudio. Esto es sin fines de lucro. El Broad no es un instituto non-profit, no cobra. Es para realmente saber cuál es el factor. Si es cierto que en Latinoamérica también tenemos casos en ese grupo etario de cáncer colorectal, si todos esos casos de cáncer colorectal de 25, 30 años, 35, tienen uno o dos familiares directos que han tenido algún evento en el tubo digestivo que tenga que ver con el cáncer, no solo cáncer de colon, sino cáncer de estómago, cáncer de esófago, de páncreas, de hígado, etc. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos el compromiso ahora con Fabio de armar una propuesta que tenemos que elevar al Broad Institute. De hecho, la voy a llevar personalmente en diciembre o enero,
donde vamos a proponer cuántas muestras vamos a juntar, por qué las vamos a juntar y cuál es la historia clínica con el Snowman, ¿sí? Y ellos mismos también en el Mass General es el hospital más famoso de Boston, y tiene problemas con la historia clínica, como decía Fabio, en el corazón de Boston, ¿sí? Los médicos escriben lo menos posible, no se entiende lo que quisieron poner, entonces hay que llamar al médico para ver qué quiso escribir. O sea, uno termina armando un rompecabezas y le lleva horas. Entonces, la buena noticia es que por ahí más adelante invitamos a todos los pacientes que tengan familiar con alguna dolencia oncológica en el tubo digestivo que quieran participar de este estudio gratuito, donde el beneficio va a ser el mapeo de genoma completo para poner foco en el tubo digestivo. Excelente, Mario, excelente. Bien, vamos a avanzar un poco con respecto a... Me gustaría que nos cuentes cuál crees que puede ser el alcance de este tipo de medicina de precisión. ¿A dónde crees que nos lleva esto? Tremenda pregunta, pero muy, muy inspiradora. Es un cambio enorme en la medicina, donde se va a ir dejando un poco la subjetividad, no al 100%, pero ese arte médico subjetivo va a estar potenciado por tremendas herramientas objetivas, ¿sí? ¿Está o no está embarazada? No es está un poquito embarazada. Me parece que tiene tal cosa. No, es SARS-CoV-2 positivo por RT-PCR, ¿sí? No, no hay vuelta. Entonces, el tema es que todavía el médico bien formado desde la clínica médica y los signos y síntomas y el estetoscopio y tocar al paciente es tan valioso como la tremenda supercomputadora. No existe medicina de precisión si ustedes no tocan al paciente, no le tocan el abdomen, no le preguntan. O sea, es básico. Estamos dando la vuelta, ¿sí? Y respondiendo a la pregunta, ¿es tan importante este cambio que es como haber descubierto la luz eléctrica, que en los grandes países, los más ricos del mundo, están haciendo todos proyectos de genoma humano? El más famoso de todos es el proyecto de genoma de Reino Unido, que empezó juntando 50.000 muestras, después pasó a 100.000, a 500.000 y ahora busca 5 millones. ¿Por qué? Porque sin un número grande no se puede sacar conclusiones de si es algo, un cambio, esa mutación en Aníbal Gardel, es deletérea o no para tal o cual población, ¿sí? Se requiere valor estadístico de población, entonces no podemos estudiar 10.000, tenemos que estudiar 5 millones. ¿Y para qué hace eso Inglaterra, por ejemplo, que ha gastado un montón de dinero? Porque ese dinero que ha invertido, no gastado, le va a servir para proyectar las políticas de salud de los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque están gastando mucho, están gastando mal y las patologías están aumentando y lo peor, porque el 63% de la población de Reino Unido no es british, es de origen musulmán religiosamente y de varias etnias y el grupo más fuerte es de la India, pero tiene gente de todo el mundo, 63%. Entonces, no se puede saber con la lupa british si hay que invertir más en tal o cual screening de población. Y así con el proyecto de genoma sueco, con el propio Estados Unidos, con Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en Latinoamérica no hay un proyecto general de tal envergadura, pero sí, incluso Argentina hay proyectos a nivel de organismos oficiales. La doctora Aliera y otro grupo muy entusiasta, muy serios,
que están empezando los rudimentos. La situación económica de nuestro país no da para ese tipo de proyectos de hacerlo masivo, pero está la intención de también formar parte del grupo mundial. Excelente, excelente. Bueno, acá yo no sé, ya parte contestaste esta pregunta previamente, no todos los estudios genéticos y genómicos son iguales, ¿no? Un poco lo que habías explicado con respecto a las distintas regiones, ¿no? O sea, no Y todo no todo es exactamente igual. no, y que todo lo que está disponible para utilidad clínica, médica, está en guías. Nadie tiene que inventar la rueda. Nadie. Y las guías son dominio público. Bien, y en esta pregunta me resulta muy interesante. ¿Cuáles son los diagnósticos que uno podría realizar con este tipo de medicina? ¿Y cómo podría aplicarlo uno en el tratamiento, Mario? Te lo agrego yo eso, perdón. Sí, bueno, ahí tendríamos que ir por especialidades. Eh, Hay un gran concepto de estudiar a los sanos, ¿sí? Pero ahí hay que también estudiar a los sanos significa consejo genético a la gente, a la persona, el individuo, que en sí no tiene la enfermedad declarada, sino que tiene familiares directos con una carga muy importante. Podemos analizar lo que sea oncología, podemos analizar todo lo que sea neuro, ¿sí? No solamente la neuro de la cuestión cognitiva, sino llegando hasta stroke, todo lo que sea riesgo de accidente cerebrovascular. Eh, las leucemias en contraposición a tumores sólidos, todo lo que sea leucemia y linfoma tiene su propio capítulo. La transplantología, el avance en el matching de donante-receptor usando patrones genéticos genómicos, lo están aplicando muchos centros muy grandes a nivel mundial de transplantología a nivel experimental para validar la herramienta y que sea, en lugar de hacerlo por el clásico perfil de anticuerpos o de PCR o de citometría de flujo, hacerlo con perfiles de genoma completo. Este nivel de resolución más fino va a aumentar la oferta de donantes, porque ahora, haciendo un estudio simple, podemos decir que es compatible o no dentro de la familia o los más directos. Pero en las bases mundiales, si hacemos genoma a todas esas bases, por ahí a a un futuro trasplantado de Argentina que está en lista de espera, por ahí encontramos que tiene un donante en Malasia. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver en una base de datos, ¿sí? Pero una base de datos con mucho más fineza, no como están ahora. Ese también va a ser un capítulo enorme, todo lo que es la transplantología. Como dijimos anteriormente, las enfermedades poco frecuentes, que generalmente son menores de 5 años que tienen clínica, son chiquitos que tienen problemas, pero no tienen diagnóstico. Y entonces este es una de las mayores utilidades que tiene la genómica, ¿no? Y que la genómica no viene sola, no es solo genes. Hay veces que por más que esté cambiado el gen, no involucra la producción de proteína y lo que tiene la función biológica es la proteína. Por eso también se dice revolución ómica, porque no va a ser genómica solamente, sino va a ser proteómica, metabolómica, y después del 2025 esto va a estar mucho más claro. Nuevamente, no inventemos la rueda, consultemos a gente que tiene experiencia, nuestros colegas de las principales clínicas médicas en Buenos Aires, yo desconozco el resto del país, pero aquí en Capital Federal tienen información.
Oncólogos de primera línea saben perfectamente cómo usar estas herramientas. Aquí adelante mío está Fabio, que toda la gastroenterología sabe perfectamente, y de hecho el contacto, él rápidamente detectó este rum rum con la lactosa y otras cosas que no encajan en los criterios de la medicina seria. Y hay un montón de otras especialidades también en infectología. Tenemos excelentes infectólogos y bueno, esto lo han visto ustedes con el COVID. Gente que tiene los elementos para interpretar los patrones del virus, las variables, etc. Excelente, Mario, es un placer escucharte. Uno podría estar horas, sumamente interesante. Eh, con respecto a todo lo que hablamos del diagnóstico, bueno, lo dejamos para el final, lo dejamos para el final, ¿no? Eh, ¿Algo que te haya quedado por decir con respecto a las intolerancias? No, me parece que fuiste bastante claro con respecto a las intolerancias alimentarias, que digamos, no es la forma hasta ahora ideal hacer el diagnóstico de algunas intolerancias alimentarias sin una historia clínica detallada, estudios previos, y después uno podría hacer Estudios previos mucho más sencillos. absolutamente, y mucho Sí, más y, económicos. y el criterio médico. Si vos tenés un señor, yo te traigo el mapa completo del señor, con todos los genes, todo estudiado, pero el señor consume comida chatarra, tiene toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa, no tiene sentido. Pasamos de la Ayurveda al high-tech con inteligencia artificial sin paradas en ruta. Es, hay cosas obvias, en el 90% es criterio médico. Y estas Bien. tremendas herramientas hay que usarlas cuando el contexto médico, y generalmente, fíjate que estas herramientas se usan post-Ateneo, ¿sí? No es la de si, salvo que sea un oncólogo que esté permanentemente estudiando cáncer de pulmón, por ejemplo, que ya sabe, ha pedido 800.000 veces lo mismo y tiene muy en claro. Pero en una enfermedad poco frecuente de un niño de 3 años, tenemos que juntarnos todos los colegas que atendemos al niño, todas las especialidades, y tener muy en claro qué se va a pedir. No es individual la decisión. Absolutamente, absolutamente. Y te llevo, por ejemplo, ¿qué aplicabilidad tiene esto, por ejemplo, en familiares con antecedentes de distintos tipos de tumores? Llámese tumor de mama, de ovario, de estómago, digamos, teniendo el antecedente, porque ya varios preguntaron, ¿no? Teniendo el antecedente familiar. Porque eso es lo que te voy a terminar preguntando, es ¿qué paciente debe consultarte a vos como para prevenir algún tipo de enfermedad antes que se declare? Decir, bueno, yo tengo la preocupación porque tengo un familiar que tuvo cáncer de mama, tuvo cáncer de colon, o tuvo cáncer de estómago, de páncreas. ¿Debo consultarte? ¿Qué es lo que se puede hacer con respecto a esto? Excelente pregunta. Lo primero que hay que hacer es un consejo genético. Este consejo genético, que lleva de 70 a 90 minutos, pregunta en forma sistemática cosas muy claras y sencillas para ver si se justifica solicitar un estudio cuando el paciente es joven, puede ser adolescente, hijas de alguien con cáncer de mama, pero se va a justificar el perfil genómico en la medida de que, por ejemplo, la mamá y la tía tuvieron cáncer de mama y pertenecen a una etnia judía askenazí, y que la mutación del gen de la mamá coincide con el de la abuela, y ahí tenemos justificado buscarle a esa descendencia que está sana y que son chicas adolescentes, buscarle
si han heredado esa alteración, ¿sí? Ahí se justifica, pero en cualquier caso, todo antecedente tiene que pasar por un consejo genético. Alguien le tiene que hacer un consejo genético para evaluar si se justifica o no. Y no para dejarla más preocupada, sino para despejarle todas las dudas. Y para eso uno va con una sistemática que va desde la punta del pelo en la cabeza hasta el dedo gordo, pasando por toda la anatomía humana y las vivencias de ese paciente y si ha sido tratado, operado y qué. El consejo genético se hace con una sistemática muy apropiada y como resultado y conclusión de eso se determina si conviene o no y es beneficioso para un cambio de conducta médica en ese paciente. En el caso que estamos mencionando, si la chica adolescente o dos hermanas adolescentes vienen con la misma mutación que tiene la mamá, ya hay protocolos donde el seguimiento de esos adolescentes por ahora sanos van por otro carril. Y eso tampoco hay que inventar la rueda, está muy regulado y los pasos a seguir. Sí cambia el manejo totalmente, ¿sí? Eso se está haciendo mucho en lo que decía cáncer colorectal, en cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una utilidad enorme, porque la mayoría de las veces son estadios avanzados del cáncer de páncreas. Pero si tenemos que algún familiar, no importa que sea un tío o aún alguien más alejado, pero de la familia, que sepamos cómo viene y que apareció un cáncer de páncreas y también un cáncer de colon o un melanoma, bueno, eso con otras cuestiones del consejo genético nos da criterio como para pedir. ¿Y qué se pide? Bueno, se puede pedir un genoma completo, depende cuál sea la cuestión clínica, o el genoma se estudia por sectores y se llaman estudios focalizados, y si es lo que estamos analizando, cáncer de mama, ya no se usa solo BRCA1, BRCA2, sino que hay un perfil completo y tiene en cuenta las etnias, por lo que decíamos. Hay mayor frecuencia en mujeres caucásicas, en afroamericanas hay mucha cuestión cardiovascular, etcétera, etcétera. Sí, uno empezó a escuchar todo esto, Mario, en el momento que por ahí, bueno, algún conocido o algún famoso mandan a operar previamente como un método de prevención, sabiendo que tiene muchas posibilidades de en algún momento progresar a un tumor, ¿no? Como, a ver, Sí, traigo el caso más conocido de Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía bilateral como un mecanismo de prevención, ¿no? sí, bueno, porque ella se estudió en Los Ángeles y bueno, no puedo dar los detalles finos, pero los tengo. Los resultados que obtuvo comparando a su mamá y su tía, ¿sí? Lo que se llama penetrancia para ese gen era altísimo. Y se hizo un consejo genético con todos los colegas ahí en el hospital de Los Ángeles y se le sugirió hacer una mastectomía. ¿Sí? Ella acompañó la decisión y después la hizo pública y todo el impacto que tuvo. Hizo la operación por consejo médico, genético médico, ¿sí? Porque los valores que se obtuvieron correspondía con esa conducta clínica. Bien. Esos datos son muy, no es a ojo, es algo muy preciso, ¿sí? Justo en esa área es muy preciso. Bien, creo que es una de las más precisas, ¿no? Junto con páncreas, por ahí. Cáncer de pulmón, próstata, cáncer colorectal y sus síndromes, ese síndrome de Lynch, todo lo que sea enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, colon, Crohn, enfermedad de Crohn, y asociados como síndromes con inmunoinflamación, más complejos, tienen nombres terribles, pero sí, eso tiene los valores de penetrancia en la descendencia,
son enormes. Una cosa importante que les queremos dejar a nuestros oyentes hoy es que este tipo de estudios es un patrimonio familiar. Cuando uno paga $4.000, $3.500 por un genoma completo clínico y está justificado, es un aporte que uno le hace a sus tataranietos, porque la tecnología actual de inteligencia artificial y de blockchain, se usa blockchain en el genoma humano antes que en lo financiero, ¿sí? El Bitcoin fue creado por un japonés y un holandés usando herramientas que tomaron de la informática, de los genes, ¿sí? Mucho antes. Y eso da que se encripta, no vamos a entrar ahora a hablar de blockchain, pero sepan que hay tremenda tecnología para preservar el concepto de habeas data. O sea, todo lo que está guardado está anónimo para no asociar el nombre con el genoma, porque hay todo un run run de que las compañías de seguro médico y de seguro de vida aumentarían los costos, etcétera, etcétera. Entonces, quédense tranquilos que eso está muy protegido y eso ustedes lo tienen como patrimonio familiar, en la historia clínica familiar, que va a ser otro de los grandes avances de la medicina de precisión. Las historias clínicas se van a guardar por familia. No importa que después sean ensambladas o no ensambladas, porque ahora piensen que yo tengo muchísimos casos que conciliar la toma de muestra con padres separados es otro genoma completo, ¿no? Es todo un proyecto. Son las modificaciones, ¿no? Y hay ensambles de tercera generación y uno tiene que estar muy abierto, con mucha paciencia, porque es así como está la realidad. Entonces, sí debo decir que nadie se ha negado en la medida de que uno explique para qué va a hacer todo eso. Y bueno, es una familia ensamblada 2 o 3 veces, pero que tiene esa información y a la descendencia le sirve. O sea, fíjense las implicancias que tiene esto. Ahí justo se lamentaban porque esto lo puede hacer solo personas con dinero, pero en realidad No, no es no, la cuestión, sino tiene que ver, bueno, hay personas que consultan por determinados cuadros, pero un poco lo que mencionaba Mario antes, la idea también es sumar, de acuerdo a los criterios, eh, ir sumando material, porque esto va a ser de investigación para más adelante, así que cualquier consulta. Yo igual voy a dejar tus datos en el posteo, Mario, para que la gente pueda consultarte a ver cómo tiene que hacer. de acuerdo. Hay una cosa que tenemos que ser claros, es que si hay una necesidad, hay que ver la forma de cómo se puede salir adelante. No, no digan que es caro o es barato. Siempre pasó en la historia de la medicina, recuerdan con la resonancia magnética nuclear, era mucho más caro que un genoma. Y bueno, ahora la resonancia es cosa de todos los días. Lo que les quiero decir es que el genoma va a bajar, el precio va a ser adecuado como cualquier otra de las prácticas, porque a nadie le sirve que sea para una élite o para un grupo muy pequeño de pacientes. No, la gente que está en el proyecto de genoma no piensa así. De hecho, el Broad es non-profit para abrirlo. Más allá de que después uno cobra sus servicios y tiene un laboratorio privado, es otra cuestión. Acá lo que estamos hablando no es si es caro o es barato, sino si va a ser útil y va a cambiar está bien indicado, ¿sí? De hecho, a un paciente sin recursos económicos, por ciertas vías, se puede lograr que si hace falta un chiquito que tenga cierto problema, se puede estudiar en el extranjero mandando la muestra, ¿sí? Bien. No, por si no se puede llegar a interpretar que estamos comercializando algo y no tiene absolutamente nada que ver. Mario, ¿qué considerás de los exámenes de la genómica de la materia fecal? Porque te explico un poco la experiencia que hay con respecto del mundo gastroenterológico, ¿sí? Hoy por hoy la genómica se secuencia la materia fecal y la recomendación es
justamente que haya una diversidad importante, que esto tiene que ver con una diversidad de bacterias, que esto está demostrado que mejora mucho todo lo que es la salud desde el punto de vista digestivo, es antiinflamatorio a nivel del colon, no solo eso, sino que hay repercusión en todo el organismo. Entonces, no hay hasta hoy herramientas que digan este paciente tiene una disbiosis, una alteración, o este paciente va a tener tal, o sea, ojalá tuviésemos la trazabilidad de tomar un trozo de materia fecal y decimos este paciente puede tener tal enfermedad o va a tener esta otra. Y la disbiosis, que es, digamos, una interpretación clínica por antecedentes de uso de antibióticos, por cuadros gastrointestinales o lo que fuera, trae una serie de trastornos. El tema es que a partir de ahora, con toda esta secuenciación, se tomó como algo comercial y muchos pacientes mandan exámenes de materia fecal a valores altísimos también, y eso lo lee la computadora y dice, bueno, sí, tiene tal bacteria, pero eso no tiene ninguna interpretación, son ciertos, pero no tienen interpretación, aplicabilidad. Digamos, creemos, inclusive los que más conocen la microbiota a nivel mundial, dicen, bueno, ideal sería tener 3 o 4 exámenes de materia fecal de la misma persona en el cual tengan algo constante, que no haya variaciones, encontrar la buena ruta del butirato, digamos, la síntesis del butirato, que es uno de los mecanismos más protectores a nivel del tubo digestivo. A partir de ahí es que, bueno, existen chantas que lo que hacen es hacer exámenes de materia fecal, lo lee la computadora, pero eso no tiene ninguna aplicación, es lo que decíamos antes, usar el código genético con responsabilidad para poder decir, bueno, uno puede, digamos, hacer algún gesto que pueda ayudarlo al paciente, pero esto es un resultado libre, suelto, que no tiene ninguna aplicabilidad. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. Estoy al tanto porque he recibido muchísimas consultas. El ADN que se encuentra en materia fecal, la cantidad que encontramos es superior a una muestra de sangre, ¿sí? El tubo digestivo se recambia en gran parte cada 72 horas. En los bulbos pilosos, el tubo digestivo, tienen stem cell de recambio muy importante, por eso en la quimioterapia uno tiene tremendos trastornos de diarrea y otras cuestiones y se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque el agente quimioterapéutico actúa en todo lo que tiene fracción de crecimiento importante. Ahí están las células del tubo digestivo y la del bulbo piloso y la médula ósea. Es muy importante como herramienta y está probado en los perfiles de cáncer tomar muestra de materia fecal y hay estudios muy serios donde compararon saliva, sangre y materia fecal del mismo paciente seguido en el tiempo y es muy robusto los datos de la materia fecal y es más fácil de tomar la muestra. El tema ahí es el siguiente. Todavía está en la fase de experimentación y no hay una guía completa. Hay dos elementos. Se empezó estudiando la oncología, o sea, ver si detectamos mutaciones que tengan que ver con un estadio temprano de los cánceres del tubo digestivo. Hace 5 años atrás. Después, más recientemente, se toma conocimiento de la microbiota, que antes era la flora intestinal. Ahora el concepto no es el mismo, es más abarcativo, más preciso, pero tiene que ver con que los bichitos que están ahí fabrican, por ejemplo, precursores de vitaminas que el hígado toma y trabaja. Las Escherichia coli buenas del tubo digestivo tienen que ver con fabricar los precursores de factores de la coagulación, nada menos. Si ustedes trastocan esa población, no solamente en colon, en vagina, en boca, en cualquier cavidad donde hay bichitos buenos, beneficiosos, generan un desbalance.
Y hasta tal punto se ha avanzado experimentalmente que se hacen trasplantes de microbiota, ¿sí? Incluso en el hospital de clínica se ha llegado a hacer esto, pero con protocolos experimentales, y se han logrado beneficios enormes. Por ejemplo, en pacientes que tienen sepsis importante y tienen bacterioides y otros bichos raros, ustedes le hacen un trasplante de microbiota y a las 48 horas el paciente es otro. De otra forma se hubiese muerto, ¿sí? O alta posibilidad de que se hubiese muerto. Entonces, eso no hay duda de la utilidad, tanto como el trasplante, como en el caso de screening de oncología, pero nuevamente todavía estamos en una fase donde no está la guía para aplicación rutinaria de estas herramientas. Son promesas tremendas dentro de la fase experimental. ¿Y eso por qué es así? Porque el sistema inmune tiene una lectora, como si leyera código QR, ¿sí? Y por ejemplo, entra una Escherichia coli patogénica y el sistema inmune la censa porque la rompió en pedacitos y ve la secuencia y alerta. Lo que ocurre es que suenan tantas alarmas de tanta porquería que hay en el ambiente que se transforma en una inmunoinflamación crónica, y eso ya es considerado en pacientes que tienen ciertos perfiles genéticos como un paso de activación precarcinogénica. Entonces, resumiendo y haciéndolo lo más sencillo posible, el estudio de la materia, del ADN de la materia fecal, es una herramienta totalmente robusta y se ha comprobado su utilidad. Primero, en oncología. Segundo, se está ampliando al tema de precursores que el hígado usa para mejorar la coagulación, para recomponer todo el sistema de microbiota de ese paciente, que el desbalance que tenía era tal que por eso justificó el trasplante, pero todavía nosotros no sabemos si con solo eso solucionamos el problema. De hecho, hay un paper de hace muy poco donde al bichito hay que mandarlo con la valija con el alimento, como los chiquitos que van al jardín. Va con el guardapolvo y con el tupper, con la comida. Bueno, acá pareciera que es lo mismo. Nosotros tenemos que mandar los bichitos en el trasplante, pero por ejemplo hay que mandarle la comida que se llama prebióticos. Y esos prebióticos son muy sofisticados. Hay uno que se llama galacto-oligosacáridos, que hay que poner a los bichitos que vamos a trasplantar con esa comida y trasplantarlo para que sobrevivan ahí. El tema es que todavía no tenemos todos los tipos de comida para todos los bichos y todos los cuadros clínicos, pero es una cuestión de tiempo. Nuevamente, esta área de la medicina va a ser una revolución de uso clínico diario dentro de 5 o 6 años para adelante. Excelente, Mario, excelente. Bueno, se nos va a terminar en cualquier momento el tiempo al vivo porque va a 1 hora 25. Eh, Me gustaría primero que nos cuentes, acá en Argentina uno te ubica, vos tenés tu consultorio, que es Aigen, Sí, contanos un poquito de esto. bueno, la cuestión es así. En Latinoamérica no tenemos recursos bioinformáticos ni ancho de banda ni acceso directo a tremendas máquinas en el área que yo me muevo, ¿sí? No quiere decir que toda la genómica pase por este tipo de máquinas. En mi caso de investigación, para poder cumplir con mi proyecto, eh, decidí con Ricardo, un compañero de trabajo, armar un laboratorio para tener como sueño brindar servicio de genoma a los latinoamericanos, no solamente argentinos. ¿Por qué? Porque yo me dedico a estudiar las variables del genoma en las poblaciones. Entonces, como servicio, ofrecer eso.
servicios pagos y servicios por vía humanitaria, los dos aspectos. La vía humanitaria vía el Broad Institute y la vía servicio cobrando a través de este laboratorio que montamos en un centro incubador de excelencia de la Universidad de Boston. ¿Por qué? Porque ahí en mi oficina y laboratorio tengo conexión a internet de segunda generación, 100 gigabytes por canal, y al estar en la Universidad de Boston tengo acceso al MIT directo por fibra óptica. Y eso jamás lo voy a tener acá. Pero la idea no es migrar totalmente, sino ir y venir, y cuando madure el laboratorio de Boston, cuando tengamos toda la hoja de ruta lista, ofrecer el servicio en Latinoamérica como centro de alto desarrollo de la genómica, proteómica, todas las ómicas, ¿sí? Ese es el sueño que tenemos, pero el COVID nos demoró muchísimo. Nosotros antes del COVID estábamos a punto de arrancar los secuenciadores de última generación que permiten hacer un genoma en cuestión de 2 o 3 días y que incluye el estudio completo de genoma, porque hay también diferentes calidades, ¿no? Nosotros siempre apuntamos al uso médico clínico aprobado por FDA, no otra calidad. No estamos con el entretenimiento ni con el tema de ancestralidad, eso es otra cosa. Bien. ¿Cómo es el nombre del En proyecto? mi consultorio está en Belgrano, en O'Higgins 2062, primer piso. Después pueden Bien, tomar mi email ahí y consultan. ¿Qué me ahí decías? vamos a dejar ahí vamos a dejar el dato en el pie del post. El nombre del proyecto es Aigen, ¿no? Sí, IGEN se llama el laboratorio. El proyecto de cáncer colorectal que vamos a desarrollar todavía no tiene nombre porque lo vamos a tener que elegir junto con la gente del Broad Institute. Y Bien. lo vamos a hacer Eh, público, ¿no? bueno, creo que se va a cortar el vivo. Mario, un mensaje final que quieras dar como para que la gente se lleve a su casa. Consulte a su médico de confianza, de cabecera. Es válido todavía el criterio médico. Él es el que va a decir si corresponde o no hacer tal o cual estudio de complejidad. Hay veces que simplemente con cambiar ciertas cuestiones alimenticias y otros estilos de vida son muchísimo más productivos que hacer el estudio de un genoma. En contraposición, hay niños sin diagnóstico donde es prioritario hacer un genoma de uso clínico. Entonces, hay que balancear. Si hay que decidir qué fármaco oncológico hay que darle al paciente, hace falta un perfil del tumor y del paciente. Recuerden que el tumor cambia el código mucho más rápido y por eso se hace refractario. Entonces, ustedes operan al paciente y a los 6 meses tienen recidiva. ¿Por qué? Porque el tumor cambió mucho más rápido que el sistema inmune que defiende al paciente. Entonces, en ese caso, sí, el oncólogo informado, el médico clínico, le va a decir, sí, a esto hay que seguirlo con un perfil genómico. Ellos saben eso. No dejen de consultar a las personas que ustedes tienen de confianza de años, el médico, el famoso médico de familia o alguien de referencia que tenga criterio médico, no que sea experto en genomas, ¿sí? Excelente. Excelente, Mario. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo voy a dejar tus datos al pie del post por si alguien tiene alguna duda y quiere consultarte. Así que este video va a quedar guardado. Te agradezco muchísimo y bueno, ya vamos a estar hablando en el proyecto también. Sí, claro, y lo vamos a compartir con nuestros pacientes y con el público porque
es algo muy importante y la población tiene que estar informada. Absolutamente. Bueno, Bueno, muy bien. agradecido por el tiempo de todos nuestros escuchas y gracias, Fabio, por la invitación. Faltaba más y muchas gracias a la gente por acompañar. Nos vemos, Mario. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.